Perdón, antes de iniciar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces, si tienen preguntas, vayan guardándolas por ahí, por favor, para que podamos dedicar esos minutos finales a platicar, a despejar cualquier duda. Pero también se vale y a mí me gusta mucho porque de repente ya en estas modalidades en línea es un poco complicado ir sintiendo cómo se va recibiendo la información, qué es lo que les va pareciendo más interesante. Entonces yo los invito a comentar en el chat, a participar en el chat también, que es el modo que tenemos de tener retroalimentación de ustedes en lugar de lo que se veía cara a cara, ¿no? Iniciamos con este reel de trailers un poco para evitar el clásico, se abre el micrófono, vamos a esperar a que llegue más gente, se cierra el micrófono, se abre el micrófono, ¿no? Y esta es un poco una dinámica que a mí en lo personal me gusta mucho porque siempre tiene esta parte de avance, esta parte de vamos a ver qué va a pasar, esta parte de conectar con una audiencia que en este caso son ustedes. Y en estos primeros tres trailers escogimos tres títulos muy concretamente que desafortunadamente por ahí por un error de dedo no pudimos ver el tercero. Los invito a que vean el tráiler de Contraataque en su plataforma Netflix, pero que escogimos porque tienen tres variantes bien interesantes. Primero empezamos con Emilia Pérez, quien tuvo la oportunidad de conectarse a la hora, probablemente vio el tráiler, una película muy controversial, como saben, pero que tiene 259 nominaciones y 117 premios internacionales. Este tráiler que está escogido aquí es el tráiler que se utilizó para streaming en México. Después, ojalá, si se integran al diplomado, tenemos la oportunidad de hablar de las ventanas y entender por qué Paramount tiene esta licencia de streaming y no Netflix como sucede en Norteamérica, ¿no? Y eso habla de un cine independiente que de repente explotó por un fenómeno. Después está Avengers, que con todo su fan base trae 300 millones de visitas en casi 24 horas, que es lo que el récord que rompió ese tráiler, 550,000 menciones en X y bueno, 2,800 millones de dólares en taquilla, que es una cosa histórica. Y por último, Contraataque, que es una película mexicana que si ustedes entran al top 10 global de Netflix hoy en día, está en el número 7 de todos los tiempos en Netflix. Muchos, yo me incluyo, no la hemos visto, pero llama la atención cómo en una plataforma con un esfuerzo muy pequeño de mercadotecnia hacia afuera, la estrategia funcionó y tiene 67 millones de vistas. Yo creo que eso la convierte en una de las películas más vistas en la historia del cine nacional, top 10 en 81 países y con unos modestos 2,1 millones de vistas en el tráiler, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo no hay una fórmula, no hay un one size fits all, y hay una cita de un libro que se llama Hitmakers que también les recomiendo muchísimo leer, que dice que no se puede formular el éxito porque entonces lo que lo hace sobresaliente se vuelve la norma y deja de ser éxito. Entonces, esta es una reflexión que yo quería, con la cual yo quería empezar, porque nosotros les podemos hablar de muchas fórmulas, de muchas estrategias, de muchas tácticas, pero al final del día hay mucho que tiene que venir elaborado desde el corazón del proyecto, desde la creatividad que ustedes pongan en las cosas y que si tratamos de formular no va a funcionar. Entonces, más bien tendríamos que verlo esto como más que una fórmula, como checklist, como las cosas que creemos que no deben faltar y que en muchas ocasiones, aunque estén ahí, no vamos necesariamente a garantizar el éxito de un proyecto. Ya ven, me entusiasmé demasiado y ya no estaba pelando la presentación. Entonces, bueno, este es el enfoque y yo quería empezar un poco con esto porque me parece que la perspectiva aquí que tengo yo, la perspectiva que tiene Bárbara, aunque estamos en el mismo negocio, tiene ángulos distintos porque yo vengo de trabajar en cómo hacer que el título sobresalga en el servicio y llegue a su máxima expresión en el servicio. Y una vez que trasciende al servicio, que vive en las salas de cine, es donde vamos a ver muy bien la experiencia de Bárbara. Regresando a ese tema de los checklists y los modelos y las fórmulas, ¿no?
hay un montón de mecanismos que se pueden utilizar para evaluar cómo se construye una marca, una esencia narrativa en un título. Y bueno, decidimos utilizar este que Luis Acosta aquí presente adaptó del brand wheel de Chanel, que además viene de muchas estrategias de marketing de mucho antes y que empieza por responder preguntas para empezar a construir significado en los títulos. Entonces, y me van a escuchar hablar también constantemente de títulos y esa es una deformación profesional, más allá que siempre que hable de título estamos hablando de una serie o una película. Entonces, creo que este modelo para lo que nos sirve es para hacer un tipo de auditoría y estar seguros de que estamos cubriendo lo mínimo indispensable que debe llevar un título. Muchas veces lo que sucede es que la gente se enamora de sus proyectos, hace cosas incluso maravillosas y como sucede en la industria nacional y en la industria regional con 3 pesos, ¿no? Y cada vez con tecnología más accesible y tal, y no necesariamente tiene la posibilidad de tomar distancia y decir, vamos a evaluar si realmente el póster de lo que estoy haciendo está comunicando lo que yo quiero, ¿no? Y pasa sobre todo en los festivales, que vemos unos pósters súper bonitos, pero que si yo hago una encuesta y pregunto, ¿de qué se trata la película? Nadie va a poder responder, ¿no? Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, si nos ayuda nada más, cerran sus micrófonos, listo. Muchas gracias. Entonces, me parece que esta fórmula lo que viene a hacer, o este esquema lo que viene a hacer es a responder justamente esas preguntas y evitar ese error común. Voy a empezar con ejemplos bien clásicos, ¿no? Que si ustedes son cinéfilos o si son mercadólogos o comunicadores que están interesados en la industria del cine, pues saben que son títulos que fueron sumamente exitosos, ¿no? Y empezamos por responder la pregunta de cómo lo describiría la audiencia. Y aquí concretamente me parece que este es un caso, ¿no? Artístico, épico, conocidísimo, ¿no? Que yo creo que mucho antes de que existiera el concepto de lo viral fue una de las primeras cosas virales. Música inolvidable, dirección inolvidable, un póster de Roger Castell que definitivamente en una imagen, en un golpe de vista, nos transmite qué es lo que vamos a ver. No hay cast, no hay más back que el océano, no hay sangre, pero hay violencia y eso apoyado por el tremendo color rojo que ocupa una parte importante del póster y que nos dice cuál es la promesa, qué es lo que la gente va a poder vivir mientras ve este film, ¿no? Y después, la siguiente pregunta que tendríamos sería, ¿qué hace por la audiencia? ¿Qué hace por mí este título? Y aquí un poco la reflexión va del lado de lo funcional, del lado de cómo podemos nosotros utilizar ese contenido. Y el ejemplo que yo escojo para ilustrar esta pregunta, ¿no? Es esta otra pieza icónica también, Stanley Kubrick, Naranja Mecánica, Clockwork Orange, 1971, un filme que sabemos a golpe de vista que también va a tener un factor, vamos a decir, surreal, va a tener un factor de violencia, ¿no? Y que esos son los elementos clave de este filme. Después nos vamos a otra pregunta, ¿no? Lo que sería la siguiente pregunta, ¿cómo hace sentir a la audiencia? ¿Qué es lo que cuáles son las emociones que voy a experimentar a través de ese journey de 90 a 120 minutos que voy a vivir? Y para esto escogí también otro súper clásico, ¿no? Star Wars: A New Hope, 1977. Y aquí, pues, creo que habla por sí solo, ¿no? Y además me encanta que también en casi todos los casos estamos hablando de pósters ilustrados, que era una técnica que se utilizaba mucho y que ahora está teniendo un revival muy interesante porque ya trae incluso una significación y una carga semiótica bien interesante. Y aquí, pues, sin conocer a los personajes, ya sabemos de qué va esto, ya sabemos que hay futurismo, ya sabemos que sucede en el espacio, ya sabemos que hay androides y aquí además introduce este tagline hermoso, ¿no? A New Hope, que nos está dando
la sensación de que vamos a atravesar un journey para llegar a la esperanza de algo. Después, la siguiente pregunta sería: ¿cómo transforma la identidad de la audiencia? ¿Cómo me transforma el contenido? ¿Cómo puedo yo sentirme parte de ese contenido? ¿Cómo pertenezco yo a ese contenido? Y aquí yo pensaba cómo podría ser ejemplificado este sentido. Y bueno, pues un caso que me parece bien interesante, porque además durante la construcción de este deck veía que el arte icónico que tiene esta trilogía es un arte icónico que está diseñado desde el libro, ¿no? Entonces después se agregó a Marlon Brando, ¿no? Y después se empezó a desarrollar ya toda esta franquicia de contenido de The Godfather, pero que parte de un referente y de un sentido de pertenencia que se lleva de un libro a una película, ¿no? Entonces sí es bien interesante ver cómo esto va abonando y cómo estos pósters escogidos cuidadosamente por su simplicidad, ¿no? Que en su momento funcionaba muy bien y que más adelante Bárbara nos va a ayudar a descubrir cómo ahora el camino va en una dirección completamente contraria. En su momento lograron llenar salas y lograron ser hitos culturales en la historia de la cinematografía. Y ya para no irme con ejemplos tan retro, vamos a ponernos un poquito más actuales y vamos a hablar de signos y símbolos narrativos que se construyen a partir de las respuestas de estas preguntas. Y aquí, bueno, pues es bien sencillo encontrar ejemplos, ¿no? Y este ejemplo es uno de los ejemplos más recientes que tiene ese poder de sintetizar con 4 o 5 elementos, que además eso es bien interesante, la capacidad de encontrar signos y símbolos narrativos en un título. Y aquí estamos hablando, evidentemente, Barbie, los dos personajes, Barbie y Ken, el clásico Pink Corvette, ¿no? El ícono, aquí no le sufrieron, ¿no? El title treatment o título tipográfico ya estaba dado y estaba más que posicionado desde antes, pero donde creo que podemos encontrar un twist que nos empieza a hablar de hacia dónde va a ir la historia es en el tagline. She's everything, he's just Ken. Entonces, desde aquí ya viene algo que nos está diciendo: te voy a contar la historia de Barbie, pero algo va a pasar que no forma parte de ese sistema de signos y símbolos tradicionales que ha sido Barbie, ¿no? Y por último, un caso que también me parece bien interesante porque tiene toda la pinta de clásico sin haber sido un clásico en su momento. Me encanta que por ahí abajo dice From the director of Whiplash, ¿no? O sea, te tengo que decir quién es el director porque todavía no sabes qué es La La Land. Ahora ya sabemos qué es La La Land, ¿no? Pero La La Land viene a darnos en esta imagen esa personalidad narrativa. No necesita decirnos que es una película musical, no necesita decirnos que hay romance, no necesita decirnos que sucede en Los Ángeles. Sin embargo, todo está en ese póster con esas imágenes. Entonces, aquí lo relevante es cuando ustedes estén trabajando en un póster, ya sea para un proyecto propio o para un proyecto de un tercero, tengan siempre esa humildad de dar un paso hacia atrás, observar el trabajo y decir: esta es una película que yo entraría a ver, este es un póster que a mí me está transmitiendo lo que yo voy a ver en la pantalla. Porque muchas veces, como les digo, lo que sucede es que en los festivales se ven los pósters padrísimos, pero no te dicen nada. Y al llegar a las salas de cine o al llenar el box shot de la plataforma, ¿no? No necesariamente hay esa conexión adecuada, ¿no? Entonces, es un modelo que me parece que sirve como para setear ese contexto. Y la segunda parte de esta conversación, en la parte que a mí respecta, es cómo podemos ir a lo largo del proceso construyendo nuestra marca, ¿no? Evidentemente aquí lo vamos a contar en fast forward, ¿no? Así casi que velocidad 4X. Cada uno de estos procesos además es súper disfrutable, está lleno
de altibajos, tiene un montón de presiones por stakeholders, el director, el productor o el showrunner, el streamer o la network o el estudio, ¿no? Siempre hay un montón de fuerzas que están jalando y empujando lo que está sucediendo y que le van dando forma a cómo se ve este proyecto. Y a veces, ¿no? Hay alguien en medio que es quien tiene que ser ese tejido conector que va flexionando y estirando hasta que de repente queda algo, que por ahí no recuerdo exactamente cómo es la cita, pero decían que los directores si no me recuerdo, no terminan su edición, sino que se las quitan, ¿no? Entonces es un poco lo mismo que pasa con el material promocional. Siempre va a haber una sensación de es que si hubiéramos hecho, es que si hubiera pasado esto, es que, ¿no? Porque el ícono que se convierte en material promocional es el legado de esa película afuera del título, por supuesto. Entonces aquí siempre empezamos con, ¿no? Vamos a levantar el proyecto, vamos a tratar de juntar lo que se necesita para realizar este proyecto, o estamos en un proceso de preproducción, si ustedes son de los afortunados que ya traen el presupuesto bajo la bolsa, ¿no? Pero desde ahí tiene que venir la construcción de la marca. Aquí yo les voy a compartir muy amablemente, una compañía me permitió mostrarles un work in progress, porque esto es de repente un poco difícil de conseguir, ¿no? Donde se empieza a ver cómo se ve el title treatment o logo tipográfico de este proyecto, qué transmite cada uno, cómo realmente estamos logrando llegar a la esencia de lo que queremos comunicar, porque muchas veces puede ser que esto esté desde las sillas que van a estar en set, ¿no? Cuando hay muchísimo presupuesto, ¿no? Hasta las carpetas de producción, la Biblia, el logline, toda la documentación puede empezar ya a llevar esta cadencia visual que incluso a ustedes les empieza a servir un poco hasta de laboratorio, ¿no? Así decir, a ver, vamos a ver si está transmitiendo de qué va, vamos a ver si la gente está resonando hacia donde queremos que resuene. Y esta exploración empieza con este title treatment o logo tipográfico. Después vendría una exploración que tendría que ser paleta de colores, que viene muy alineada con el look del título, ¿no? Hay una discusión evidentemente con el trabajo cinematográfico, con el fotógrafo, ¿no? Con la época, hay un diálogo con el arte, hay un diálogo donde empezamos a plantear ya escenarios donde va a vivir esto y donde podemos empezar a jugar justo con estas combinaciones para ver si realmente nos está logrando transmitir y comunicar en la dirección que queremos. Después de eso, entonces empezamos a hacer maquetas de key arts, ¿no? Podemos empezar a explorar taglines, podemos empezar a explorar universos, empezar a explorar hacia dónde podría construir ya con el cast, si es que vamos a utilizar un cast o no, ¿no? Y esto, evidentemente, también durante el proceso de preproducción nos puede ayudar mucho a construir la narrativa de los personajes, ¿no? Si realmente estamos, si, qué tanto queremos llegar a lo oscuro, a lo luminoso, a lo sonriente de el personaje principal, del antagónico, en fin, ¿no? Esto es como toda una pieza de rompecabezas, y escuchaba también una cita por ahí de Cuarón que decía, es que yo no escribí el guión, yo traía notas y notas en la cabeza que iba bajando, ¿no? Entonces es cómo vamos dándole forma a ese mundo a través de estos pequeños pedacitos que sabemos que son los que van a vivir allá afuera. Llegamos a la producción y una cosa que sucede en la producción y que comentábamos Bárbara y yo cuando estábamos preparando estos materiales es que está bien subestimado lo que sucede en producción y sobre todo cuando son producciones independientes. Entonces aquí la invitación es a que sean súper cuidadosos y aprovechen todo lo que sucede en producción. No se esperen a empezar a pensar en material promocional una vez que está terminado su título, porque ya es demasiado tarde. Ya van tarde, ya perdieron un montón de oportunidades de lo que sucede en la producción y que vale la pena aprovechar. ¿Qué tipo de cosas? Basiquísimo, ¿no? Behind the scenes. Behind the scenes, y que si hicieron que lloviera, alguien se murió, algo explotó, necesitan tener
montones de fotos de eso. Necesitan tener spotlights del cast y del crew, entrevistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, traía una selección que ya después me di cuenta que estaba un poco muy extensa, ¿no? Lo primero que vieron acá es estas escenas que son espectaculares de Roma, donde hay una dirección de arte brutal, pero además nos damos cuenta que hay unos recursos de iluminación, ¿no? Que yo creo que hay películas que en toda su producción tuvieron lo que tuvo esta escena, ¿no? Tenemos al director interactuando con el cast, ¿no? Para después llegar a los unit stills que ahorita les voy a mostrar, al director dando indicaciones. A mí también esta secuencia del halconazo me parece espectacular y pues obvio tiene que haber imágenes del director dando indicaciones. Me encantan esta imagen, por ejemplo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver Roma en blanco y negro y cómo a pesar de la abstracción del color, pues hasta a colores se ve de época, ¿no? O sea, eso me pareció súper impresionante. El trabajo que se hizo de arte, de vestuario en Roma es espectacular, ¿no? Y bueno, es tan espectacular como el presupuesto que tuvo Alfonso Cuarón para hacerlo, ¿no? Pero hay que aprovechar todos esos momentos para generar imágenes, generar contenido que después les va a servir muchísimo para poder promocionar un título. Eh, Cast, crew en fondo blanco, con acciones, con poses. Todavía no tengo key art, no sé qué voy a hacer. Bueno, no importa, toma fotos con fondo blanco, después compones, después ves qué es lo que puedes hacer. No te tienes que esperar a tener la creatividad para entonces tener que hacer un photoshoot cuando tenías iluminación excelente, recursos de cámara, la locación, ¿no? Entrevistas en el set, cosas que me parece que solo suceden en ese momento y que después es demasiado tarde y uno se arrepiente de no haberlo hecho. Y por último, lo que les decía, los unit stills, que son estas fotografías en altísima resolución que no se extraen del contenido, sino que se hacen en set y que son parte de la película. Y muchas ocasiones los directores más experimentados y los productores más experimentados saben distinguir cuáles van a ser sus hero unit stills que van a pasar a la posteridad, ¿no? Pero muchas ocasiones también puede haber cosas que empezaron como una idea y terminaron convirtiéndose en un icono universal del cine. Entonces es bien importante que durante la producción le saquen el mayor provecho a todos los recursos que tienen ahí y ahora sí que ya después veremos, ¿no? Ya después vemos cómo va a ser la campaña, ya después, si tienen una creatividad increíble, pero no siempre tiene que suceder así. Este pequeño esquema es un ejemplo ya estoy viendo mi tiempo, me faltan 3 minutitos, Bárbara, para dejarte hablar. Voy bien en mi timeo. Este esquema aquí lo que representa es un trabajo de campaña creativa dividido en semanas, ¿no? Que si se fijan está la preproducción, la producción, que en este caso al tratarse de una serie, hay muchísima más producción y tiene que empezar la postproducción, aunque todavía no ha terminado la producción, y después el lanzamiento con acciones post lanzamiento, ¿no? A veces ya saben, estas temporadas que se estrenan en dos partes, etc., etc., y tenemos todos nuestros ejes principales, ¿no? El title treatment, key art, el trailer, el teaser, los behind the scenes. Este cliente quería concretamente unas cosas que le llamaba el high concepts y como en esta producción participaban animales, quería hacer un behind the scenes contado desde la perspectiva del perro, ¿no? Materiales sociales, etcétera. Y muchas cosas se tienen que trabajar conceptualmente durante la producción, aunque todavía no hay creatividad aterrizada, para que a la par de la postproducción podamos estar haciendo la postproducción de los materiales promocionales y estar alineados, porque muchas veces incluso, y ustedes los deben saber, incluso se requieren antes. Por eso también hay teasers y luego trailers, ¿no? Porque estamos en el proceso de postproducción del contenido y a la par estamos armando el plan promocional. Entonces sí es bien importante que traten de aprovechar todo lo que sucede en la producción. Hay veces, y Bárbara también sabe muy bien de esos casos, que las producciones llegan pues con dos fotos y, ¿no? Y un tráiler ahí editado y, ¿no? Desaprovechamos lo que sucedió. Y
Durante la postproducción y hasta la ventana de venta suceden muchísimas cosas, hasta el punto de venta, perdón, porque no, punto de venta sonó a otra cosa, hasta el momento de la venta del título, corrijo, eh, suceden muchas cosas, suceden festivales, suceden preestrenos, suceden y ese material se tiene que empezar también a desarrollar. Empezamos a trabajar copias de trabajo, con código de tiempo visible, sin efectos, ¿no? Aquí imagínate que hay una explosión, aquí nos falta un doblaje de una línea de un actor, muchas cosas que pues el rompecabezas se sigue armando y atrás de quien está armando el rompecabezas principal, que es el título, está el equipo de marketing o el equipo de producto armando y tratando de cachar ahí las cosas conforme van saliendo, ¿no? Entonces, me gusta, te puse este ejemplo aquí porque tenemos Pedro Páramo póster para festivales, ¿no? Y se veía bien bonito en Morelia. Yo no lo había visto hasta que lo vi en Morelia y me encantó, pero pues está súper estilizado, no nos dice nada de la película, ¿no? Y tenemos después al lado lo que es el póster ya oficial del título, y otro tipo de materiales como son los character key arts, ¿no? Que también puse el ejemplo, escogí Pedro Páramo porque me encantó que los personajes principales de la novela, cada uno tiene su key art. Esto lo vemos, o sea, es muy raro que lo veamos en este tipo de películas, lo vemos más en Six Underground y Mission Impossible, ¿no? Pero aquí sí tenemos a todo nuestro cast en su character key art. Y como les decía, teaser y trailer que suceden así muchas veces porque es lo que podemos sacar por adelantado. En el caso de ese calendario que yo les enseñaba, es un calendario de 20 semanas, entre 20 y 16 semanas es súper agresivo, pero son los tiempos que se manejan principalmente en el mercado de Norteamérica. La verdad es que en Latinoamérica, pues nos la llevamos más tranquilita, ¿no? Entonces, creo que por ahí están las piezas clave y llegamos al momento del estreno. Y es aquí entonces donde yo quiero darle la palabra a Bárbara para que nos platique qué es lo que sucede con todos estos materiales a partir de ese punto. Muchas gracias, Luis. Espero que todos estén disfrutando de esta presentación tanto como yo en este ratito que me tocó ser justo espectadora. Y bueno, justo como decía Luis, em, aquí a mí me gustaría platicarles de qué es lo que pasa cuando recibimos pues justo los materiales en este punto, ¿no? A ver, espérenme tantito porque no me puedo Déjame, ¿quieres que regresar. te... Ay, sí, por favor. Es que como que se activó aquí el annotate, te dejo ahí ya sobre el clic para que ya le des. Listo. Muchas gracias. Mm. No, A no ver, jala. es que si se abre esa función de annotate que te digo que yo nunca la había visto, pero ahí está. Y Como ya que si no no, me puedo regresar. ¿quieres que me Sí, regrese? Ahí, listo. Y si no, pues vamos a tener que recurrir al clásico se Next. me hace que sí, Y yo porque aquí es estoy todavía pendiente. en la pasada, perdón. A ver, ahí estamos. Este, Eh, um, bueno, justo Euforia se me hace un ejemplo que reúne pues todos estos elementos que nos comentaba Luis, ¿no? Porque pues justo si estamos viendo un póster o un spot o inclusive hasta un fan edit de TikTok, todo nos dice lo mismo, ¿no? O sea, nos transmite esta serie es intensa, es sensorial, es emocional. Y justo son elementos como desde las tonalidades de color, la iluminación, la música, el ritmo, todo en realidad es parte de su firma. Y bueno, si nos vamos también no solamente a elementos digitales o audiovisuales, sino a elementos impresos, podemos decir que en realidad todo refuerza el universo de Euforia, ¿no? Y aquí, de hecho, justo me gustaría recalcar algo que comentó Luis. Todos estos elementos, conforme los vamos formando desde el principio, pues tienen que parecer que son parte de la misma familia, ¿no? A lo mejor unos impresos, otros inclusive hasta en audio, video súper cortito, video larguísimo, etcétera. Todos tienen que parecer parte de la misma familia y en este caso es pues la serie, ¿no? Y esto en realidad, que Euforia pues haya sido como una serie tan importante, ¿no? En el sentido de que
pues se posicionó súper bien, se hizo muy popular, todo el mundo quería verla. No es casualidad. Aquí pues es importante mencionar que la gente recuerda las marcas que se sienten consistentes y también las marcas que se atreven a ser diferentes sin dejar de ser ellas mismas, ¿no? A ver, voy a intentar cambiar de slide, a ver si lo logro. A ver, y si yo estoy aquí atento. Vi que te moviste poquito. Ahí está. Y bueno, esto nos lleva justo al siguiente punto, ¿no? Porque el branding no solamente nos ayuda a crear la identidad, nos ayuda también a diferenciarnos. Y pues justo hoy en día que existe esta sobresaturación de contenido, pues todos lo que buscamos es destacar, ¿no? Y aquí es donde justo el branding pues funciona como una estrategia emocional. Porque pues justo con el branding no solamente vamos a decirle a la audiencia quién es nuestra película, sino también queremos que nos recuerden. Y esta recordación empieza desde el primer vistazo, ¿no? Como estos pósters que estamos viendo y que identificamos en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, o sea, justo lo que decía Luis, estos pósters no nada más están hechos así porque sí, para que se vean bonitos, ¿no? Sino que queremos que la película comunique algo, ¿no? Que evoque ciertas emociones y que de hecho comience a posicionarse. Esto quiere decir que pues justo ocupe un lugar en la mente del consumidor. Y pues sí, todo empieza antes del estreno, como bien ya lo vimos, ¿no? Yo diría que inclusive podríamos irnos tan atrás como hasta el guión, ¿no? Que puede parecer algo justo que ustedes dirán como, nah, ¿cómo crees? Pero sí, o sea, es como, imagínense, estamos creando como algo con un clay, ¿no? Como con un barro, le estamos dando forma. Y eso es desde que comienza la película o la serie como una idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este póster, ¿no? Parasite, pues vemos que es una imagen inquietante, ¿no? Están estos personajes rígidos que todos están pues justo mirando a la cámara, pero tienen esta franja negra sobre los ojos. Yo creo que ahí tiene mucha simbología, ¿no? Me incomoda de repente y me pone nerviosa, ¿no? O sea, ya me está sembrando como la semilla de una intriga. Pero si comparamos este póster con este otro, que pues justo es Aftersun, acá es todo lo opuesto, ¿no? Son dos personajes que pues justo están de espaldas, están en la playa, la paleta de luz es cálida, la luz es muy tenue, y aquí más bien como que lo que me hace sentir es una especie de nostalgia, de intimidad, ¿no? Como una conexión muy personal entre estos dos personajes que estamos viendo. Y pues justo aquí puse este ejemplo de este póster que tiene pues por acá estos quotes, ¿no? Que pues justo no son casualidad, ¿eh? Estas citas de medios especializados, o sea, no funcionan nada más como decoración, ¿no? Sino que son esta forma de afinar el tono del cartel, de cierta manera de validar esta emoción y de reforzar la percepción que el público ya tiene de A24, que pues más adelante vamos a hablar de A24, pero pues A24 tiene esta característica de hacer películas emocionales, personales, ¿no? Muy profundas. Y pues justo a través de estas citas vienen a confirmarnos que pues esta peli pues es en ese tono, ¿no? Y eso es el poder del buen branding, porque justo antes de que escuchemos una línea del diálogo, ya estamos sintiendo algo, ¿no? Ya hace que esta película se fije en nuestra memoria y que pues justo en el mejor de los casos la audiencia diga, la quiero ver, tengo que verla cuando se estrena, ya, la voy a anotar en mi calendario, ¿no? Pero pues justo, insisto, los pósters no nada más son un visual o un arte bonito, comunican tono, comunican esta personalidad, comunican una promesa y pues justo es súper importante que la parte emocional sea como esta brújula que nos lleva hacia la audiencia, ¿no? Porque inclusive experimentando desde el lado espectador, a través de ahí es como podemos como conectar con la película y decir, necesito verla, de verdad, o sea, la quiero ver.
quiero reír, quiero llorar, quiero morirme de miedo, etcétera. Y esto, pues justo nos lleva a una idea clave, ¿no? Pensar a la película o a la serie como un ser vivo que tiene personalidad, que tiene emociones, que tiene contradicciones y parte de nuestro trabajo justo desde el lado de un estudio, de una distribuidora, en mi caso de marketera, ¿no? Mi misión es cómo lograr que este ser viva más allá de la pantalla, ¿no? Y es un hecho que si queremos que la historia perdure, no basta solo con lanzarla, sino que necesitamos construir una marca y una marca que se comparta, que esté viva y que se convierta en una experiencia colectiva, ¿no? Muchas veces los cineastas dicen, no, no, es que mi película, ¿cómo va a ser una marca? ¿No? En realidad todas las son, tienen su propia personalidad, comunican cosas, ¿no? Y no existe esta contradicción que muchos se compran, que radica en lo artístico está peleado con lo comercial. Al final también, pues el cine y las series están hechas para que la gente los vea, ¿no? A lo mejor audiencias más grandes, audiencias más pequeñas, pero lo que queremos, pues es que vean lo que construimos. Entonces, pues justo todos los materiales que creamos, desde póster, tráiler, sinopsis, la música inclusive, ¿no? Que está en nuestra película, son branding. Todo esto es, digamos que una extensión del alma del contenido y va a moldear cómo la audiencia percibe la película o la serie. Entonces, digamos que a diferencia de muchos productos de otras industrias, desde el primer momento, desde que la peli está concebida como un guión, se vende una idea, ¿no? Porque no podemos percibirla, no es tangible hasta que veamos la película. Y lo mismo es cuando nos conectamos con las audiencias, porque al final estamos vendiendo una idea. Y pues justo a través del póster, del tráiler, de cualquier material, pues digamos que va a ser como esta primera cita entre la obra y el espectador todavía sin ver la obra, ¿no? Entonces, cada una de esas son como nuestras oportunidades para que pues justo puedan haber más citas, ¿no? Pueda haber la cita larga en realidad y pueda haber la cita en serio. Entonces, tenemos que cuidar mucho que haya coherencia entre el mensaje que estamos comunicando y precisamente la identidad de la obra. Em, y pues bueno, también traigo aquí algunos ejemplos que me gustaría mostrarles. Uno de ellos es una peli que a mí me encanta, que espero que la hayan visto y si no la han visto, se las recomiendo. Que pues justo cuando apareció el teaser, que es este de acá de los ojitos, de Everything Everywhere All at Once, pues ¿qué pasa ahí, no? Ese no es un póster típico, ni siquiera es un teaser típico. Vemos muchos ojos flotando, vemos este tono críptico, vemos un título que yo digo que parecía un glitch existencial, ¿no? Como Everything, Everywhere, All at Once. Y no hay explicación, ¿no? Solo hay como esta atmósfera, ¿no? Y esa es una jugada muy poderosa de branding, no informar, sino provocar, ¿no? Porque aquí sí es de, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay tantos ojos? ¿Por qué me están viendo, no? Después justo vino este póster que es el de en medio, que fue el póster oficial internacional. Y aquí pues justo trae un fondo incendiario. Creo que alguien tiene activado su micrófono. Trae un fondo incendiario, tiene estos personajes en acción, confeti, artes marciales, ¿no? Nos da como toda esta percepción, pues justo como de un multiverso, ¿no? Y además, bueno, el título que sigue ocupando todo el espacio, o sea, eso es algo que no vemos regularmente en pósters. Em, pero pues también, o sea, vemos un poco que tiene como esta parte de caos y visualmente sobrecargado que nos hace que nosotros lo podamos recordar. Y para mí este póster, pues más bien quería que lo sintiéramos, ¿no? Es como prepárate para algo como nunca antes lo has visto. Y luego vino este tercer póster, que en realidad es un póster alternativo y que si ustedes justo tuvieron oportunidad de ver la película en cines aquí en México, pues justo es el que usamos en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Y pues bueno, este collage ilustrado, ¿no? Con escenas de la película
que parecen un cómic psicodélico, ¿no? Con colores vibrantes, ojos flotando también por ahí, pues, ¿qué nos transmite, no? Más caos en la narrativa visual. Pero aquí justo hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué este póster funcionó en México? La verdad es que este póster, pues, humaniza de cierta manera este exceso visual, lo convierte en códigos culturales a los que nosotros estamos conectados, como arte cultural, ¿no? Como murales, como los altares, todos estos códigos visuales que, pues, en realidad son saturados, ¿no? Son ilustrativos y son simbólicos y que pues a nosotros nos encanta ver esto, ¿no? Nos encanta ver muchas capas, muchos símbolos, buscarle sentido. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo concluyo que Everything Everywhere All at Once lo entendió todo en todas partes al mismo tiempo y pues nos dejó una lección muy poderosa, ¿no? Que justo el mismo producto puede contarse de una manera muy distinta a través de sus materiales. Y aquí quise compartirles el contraste de pósters de una misma película, pero que se utilizan en diferentes territorios y que justo se alinean de la misma manera que el de Everything Everywhere a México, pero pues a otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Annihilation, en el póster occidental, pues vemos justo al cast, vemos una atmósfera, mientras que en la versión china, pues más bien vemos algo más simbólico, ¿no? Vemos fuego, vemos sangre, vemos terror. En el caso de Wolverine, que pues justo es parte de una franquicia, acá pues el póster gringo nos muestra a Wolverine en su máxima expresión, ¿no? Garritas afuera, todo, toda la onda de Wolverine. Mientras que justo la versión japonesa pues vemos a un Wolverine más como estilo samurai, ¿no? O sea, inclusive tiene como el tagline de samurai. Vemos también ahí como otros guiños que pues justo son como más orientados a la cultura. Y siguiendo con películas de estudio, pues bueno, a mí me gusta mucho este caso de How to Train Your Dragon, porque pues justo aquí el branding es algo pues súper distinto, ¿no? Es una identidad que se construye a través del tiempo e incluso que se construye los personajes, digamos, que crecieron pues junto a su audiencia, ¿no? Y pues aquí viene algo interesante, que justo cuando cambia el tiempo, pues cambia la audiencia y también tiene que cambiar el branding, ¿no? Em, Vemos justo este contraste, ¿no? En la película de 2010, colores brillantes, justo como esta parte de los personajes que están volando sobre Chimuelo, una película más bien un cartel que nos grita que la película es para toda la familia. Y en 2025, pues justo vemos como una evolución, ¿no? Un giro de esto. Mismos personajes, misma relación, pero se siente más épico, más cinematográfico, más adulto. Y pues justo, ¿qué es lo que no se tocó? Ese vínculo emocional que es intacto, ¿no? Que pues justo Chimuelo sigue viéndose igual de adorable, pero ahora con otra textura. Y pues justo es la misma historia, pero ya no está contada para quienes querían vivir la aventura, sino para quienes crecieron con ella. Entonces, esto es algo súper importante porque de cierta manera es un rebranding, pero no se borra la esencia de la película, ¿no? Se adapta al momento de vida de su audiencia y pues justo no se trata de cambiar quién es la película, sino cómo la presentamos para que siga siendo relevante para la audiencia. Pero bueno, esto no solo pasa en películas, también pasa en series. Y si justo hubo esta evolución de marca partiendo de la nostalgia con How to Train Your Dragon, The Bear nos enseña cómo se transforma de temporada en temporada. Y aquí, pues en realidad es al ritmo del desarrollo emocional de sus personajes y de la narrativa de la serie, ¿no? Em, a mí me gusta pensar que The Bear es como un restaurante, ¿no? Y bueno, no nada más de ver las series en realidad y las franquicias, porque si lo que se sirve es bueno, el cliente va a regresar, ¿no? Pero además si tiene una identidad, una atmósfera, un tono, un sabor propio, por llamarle de cierta manera,
Entonces, pues es algo que se va a volver inolvidable. Y la sazón justo que hace una historia como de Bear que no solo nos guste, sino que permanezca, pues es algo que justo va a ser una permanencia que puede pues durar inclusive generaciones, ¿no? No solo temporadas de serie, sino generaciones. Eh, y pues bueno, justo aquí en el contraste de los pósters que tenemos de The Bear, a mí me gusta mucho porque creo que visualmente se ve esta evolución de lo que va pasando en la serie, ¿no? En el primero vemos que Carmi, que es nuestra protagonista, pues está preocupado, vemos ahí al grupo, vemos ahí como el restaurante. En el segundo vemos que ahora más bien está concentrado, ¿no? Hay un platillo, hay un reloj, vemos que incluso pues están como todos enfocados como en algo, ¿no? La tercera, este teaser de la tercera, la verdad es que es mi favorito, porque pues pueden ver que es el más minimalista. Y aquí creo que pues justo ya se había consolidado la identidad de The Bear, ¿no? Aquí ya sabíamos qué era, ya no necesitábamos explicar qué era The Bear. Ya justo vemos también algo, una textura más sólida, ¿no? Se ve ahí algo como si fuera como un metal, están tallando un metal. Entonces, estas simbologías pues justo lo transmite súper bien. Y bueno, la temporada más nueva, que si ya la están viendo, híjole, yo ya estoy casi por terminarla. Tal vez hoy me eche como el último episodio, pero aquí me encanta cómo están, por ejemplo, dispuestos todos, ¿no? Aquí inclusive ya hay una dirección con las estufas, ya no se ve como ese caos que veíamos en los pósters pasados, ya se ve como algo que todo está más como en su lugar, por decirlo de cierta manera, ¿no? Y bueno, otro ejemplo rapidísimo que me gustaría comentarles es este de Black Mirror, que pues justo nació siendo como un contenido incómodo, de culto, en la televisión británica y que posteriormente lo adquirió Netflix. Ellos también lo que hicieron fue ajustar su identidad, ¿no? Se convirtió en un producto global, de cierta manera premium, que no permitió su carácter provocador, pero sí, digamos que le bajó tres rayitas, ¿no? Se hizo un poquito más accesible y que también pues es muy evidente cómo el branding se transformó, ¿no? O sea, podemos ver que es un branding como mucho más limpio, mucho más claro, que inclusive en las últimas temporadas empezaron a promocionar episodios, ¿no? No nada más, no todo el kit, digamos, de Black Mirror, no toda la temporada, sino también a crear como estos artes por episodios, que pues claramente pues apelan a otras audiencias, ¿no? Como para seguir amplificando. Y ya también estoy viendo que ya me estoy agotando el tiempo, pero quiero pues hablar rápidamente de mentiras, que pues justo lo que les decía, este es un claro ejemplo de cómo una marca ha trascendido generaciones y bueno, también transmedia, ¿no? Porque la hemos consumido en muchas maneras y es más, justo antes de entrar a la clase estaba scrolleando mi Facebook y vi que ahora va a estar en cines en un sing-along. Entonces, esto la verdad a mí me parece padrísimo porque el branding pues justo posicionó mentiras desde el principio, ¿no? Y aquí yo puse la música primero porque en realidad pues esa fue la inspiración, pero pues primero se vio en teatro, luego salió el soundtrack, ¿no? Y eso como que fue extendiendo la vida de la marca, luego el Mentidrags, luego la serie y ahora el sing-along, ¿no? Al final, eso la verdad es que pues es un branding muy bien plantado, que yo le auguro todavía muchísima vida y que creo que vamos a tener mentiras para siguientes generaciones. Y bueno, además del póster y todo esto, también hay esta parte de retención de streaming que me parece que Luis pues debe ser mucho más experto en esta área que yo, pero que justo también como usuario lo he experimentado y que aquí es importante denotar que pues, bueno, no sé si todos lo sepan, pero pues justo no todos vemos las mismas carátulas en nuestras plataformas, ¿no? Y esa es una forma de segmentar, de encontrar de cómo llegar a la audiencia.
que pues justo puede ser a través del cast, a través del tipo de películas o contenidos que vemos, este, que pues justo está como tan hiper personalizado, por decirlo de cierta manera, ¿no? Que pues es lo que nos lleva a que nos parezca atractivo una carátula o no. Y aquí hay muchas estrategias, no se crean que nada más esas, que pues justo algunas inclusive pueden llegar a ser engañosas y no nada más en las plataformas de streaming, también en estrenos en cine, y yo creo que en muchos otros implementaciones también, porque pues justo, pues digamos que un vicio en el que podemos caer los marqueteros, pues es precisamente en querer atrapar a la audiencia por el gancho que nosotros sabemos que pueden caer, ¿no? Y eso puede ser algo estratégico, pero también puede ser algo mala onda. Y que desde el tema de branding, la verdad es que es algo peligroso porque pues el usuario pierde la confianza y pues es más difícil recuperar confianza que ganarla de inicio. Entonces, uno de los casos que me gustan mucho, que creo que es el rey de los casos de branding fail, es Suicide Squad, que pues justo nos vendió una película espectacular, ¿no? O sea, era una estética irreverente, era una estética como tipo punk, gran música, nos prometieron una experiencia Deadpool meets Tarantino, y cuando vimos la película fue como, ¿qué es esto? O sea, no sé si reír o llorar, pero en realidad no logro ninguna de las dos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a mí me gustaría que se fueran de esta clase, que tuvimos que hacerla muy veloz. Como pueden darse cuenta, es algo que nos apasiona y es algo que de verdad, pues es poco explorado en México y en Latinoamérica, yo diría hasta ahora. La verdad es que los estudios y todo el mundo en Estados Unidos lo tienen más que planchado, pero pues bueno, este fue uno de los motores también para Luis Acosta, para Luis Camacho, para mí, de crear este diplomado donde podamos pues platicar de esto a fondo, ¿no? Compartir nuestras experiencias de por qué se hace, cómo se hace, recomendaciones, etcétera, porque sin duda, pues yo creo que sí, a mí me gustaría que se queden con esta idea, ¿no? El espectador compra una promesa emocional. Ese es como nuestro ticket para conectar con ellos, para que nuestra peli o nuestra serie conecte con ellos y que haga que elijan una historia entre miles, porque hay muchas de verdad. Y por eso cada asset, cada tráiler, cada póster, cada tagline, todo importa. Todo, digamos que son como maneras de ir construyendo conexiones y que estas conexiones emocionales, nuestra labor es que esta conexión sea auténtica, que sea real, que atraviese justo pantallas, mercados, generaciones, ¿no? Y ahí es pues cuando el brand entertainment precisamente se convierte en arte y en estrategia al mismo tiempo, ¿no? Nuestro trabajo no solamente es vender algo atractivo, sino cumplir esta promesa emocional que le hicimos a la audiencia desde el primer segundo. Y creo que si logramos eso, puff, estamos del otro lado, tenemos una historia que dejará huella. Y cuando eso se logra, o sea, créanme que es algo tremendo, ¿no? Porque puede seguir dando y dando y dando y dando.